Y yo quiero que lea conmigo ahí en Mateo capítulo 21, versículo 43, ¿ya lo tenemos? Y dice así: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Entendimos ahí? Quiero darle una idea de en qué consiste nuestro tema en esta hora. Les dije que estamos en el tiempo más peligroso para la iglesia cristiana. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo que Cristo va a regresar ciertamente, que Cristo va a volver, pero que antes que Cristo aparezca va a ser su presencia la apostasía. Dice, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hermanos, hermanas, es necesario que nosotros nos demos cuenta lo que es la apostasía. Por lo regular, el creyente promedio, el creyente normal, cuando oye que viene la apostasía, se imagina a personas que un día creyeron en Cristo y de pronto le dieron la espalda y se volvieron mundanos y andan por ahí. Eso es lo que tiene en mente la mayoría de hermanos cuando se dan cuenta que Cristo o que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habló de que venía la apostasía, que se manifestaría la apostasía. Pero apostasía, entre muchas otras cosas, significa moverse del lugar donde originalmente estaba. Cambiar el lugar que tenía, posiblemente porque ya le salga muy caro estar manteniendo esa relación con Dios. En otras palabras, apostasía quiere decir dejar entrar a la iglesia una manera más fácil de servir a Dios, porque a mucha gente ya no le conviene. Y eso, hermanos, es muy común. Una gran cantidad de predicadores toman un programa de radio con un fundamento y a medida que les comienzan a llegar personas con otras creencias, ya piensan dos veces si seguir predicando lo que predicaban, porque esas personas que están viniendo y le están trayendo donaciones y que se está viendo muy bonita la iglesia, se le van a ir. Y termina por ir arreglando el evangelio de cierta manera que no les afecte a los demás y que la iglesia se vea más bonita cada vez. Qué triste, pero eso es apostasía. De pronto dejar entrar ciertas tradiciones, las cuales traen más gente. Y yo le aseguro, hermanos, que un 80 o 90% de predicadores están por ahí buscando a ver qué cosa nueva pueden implementar para que venga más gente, para que crezca la iglesia y cosas por el estilo. Y una de las muchas creencias y prácticas que están afectando a la iglesia en estos días es que están haciendo ciertas cosas las cuales tienen apariencia de enseñanza correcta, pero que son una apostasía. Les compartí el día de ayer y les digo, hermanos, hay dos cosas reales que están en la palabra de Dios. Una de ellas es el reino espiritual. Y les compartía que Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, versículo 2, venía gritando, venía desesperado con un mensaje.
y su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llegamos a la conclusión de que toda persona que se arrepentía participaba del reino de los cielos. Porque si el mensaje de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2 y el mensaje del Señor Jesús cuando comenzó a predicar en Mateo 4:17 era exactamente el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quería decir? Date vuelta, vas de espaldas, dale la cara a Dios, enfréntate a Dios, ponte al nivel que puedas hablar con Dios, corrige tu vida, date vuelta para que Dios te haga el ajuste necesario para que seas capaz de tener esa relación con Dios. Y si dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que al arrepentirse esa persona se hacía partícipe del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es espiritual. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y espiritualmente nosotros vemos el reino de Dios. Vea usted a los verdaderos cristianos, van a la iglesia y van, pero como dicen en mi tierra, parece que van a recibir herencia. Van pero desesperados, llegan y contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque ellos ya están dentro del reino espiritual. Los invade la gloria de Dios. No es una tradición lo que vamos siguiendo, porque eso cansa a la larga. No es una nueva religión, es una experiencia diaria con el Cristo de la gloria. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me va entendiendo? Les decía que nosotros que hemos creído en Cristo entramos al reino espiritual. Y les compartía el día de ayer que el reino espiritual, el reino de Cristo, es un reino de humildad. No es un reino de violencia. Para eso tenemos al ejemplo perfecto que es Cristo. Cristo dijo allá en Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan ustedes que están trabajando por su cuenta, queriendo ustedes hacer las cosas a su manera. Vengan, ya dejen de activar, yo voy a trabajar por ustedes, yo ya hice la obra. Pero en el verso siguiente dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendas a ser manso y humilde de corazón, dice ahí al final, hallaréis descanso para vuestras almas. El evangelio verdadero no es un evangelio agresivo. Y hay muchos predicadores agresivos. Escuché a un predicador, no directamente, me grabaron el cassette hace mucho tiempo, en El Salvador, que decía: tengan cuidado con ese hereje de Rafael Rodríguez. Tengan cuidado con esos de la iglesia del cuerpo de Cristo. Cárguese el corvo y donde los vea, córteles la cabeza. El corvo es el machete. Y hermanos, si a los hermanos como a los hijos poquito les falta para sacar la pistola y darle un balazo a alguien, ¿qué tal si nosotros somos agresivos? Va a estar peor la situación. Y el verdadero evangelio no es un evangelio agresivo, es un evangelio de humildad. El Señor les dijo a sus discípulos: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, no es lo que ustedes hagan, es lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ustedes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos,
La realidad de este tema son dos cosas. El reino espiritual de Dios, al cual usted y yo entramos, porque el Señor Jesús vino como rey humano, como rey terrenal, vamos a decir así, a el pueblo de Israel, a su pueblo, porque ya estaba profetizado que iba a nacer entre ellos para reinar en ellos. Pero por allá en Juan, en el capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron. Nació entre los judíos, nació de la línea de David, y no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Nacimos de lo alto, como dice Juan 3:3. El que no nace de nuevo o de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces, desde el momento que creímos en Cristo, nosotros nacimos espiritualmente. Nuestro nombre está inscrito en gloria en el libro de la vida. Yo no lo he visto, pero la palabra de Dios me lo dice y yo lo creo. Y la fe me da la certeza de que es una realidad. Puede darle un aplauso al Señor si lo entiende y si lo cree. Dale un aplauso al Señor. Esa es la realidad del reino de los cielos. Cuando dijo Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquella gente se arrepentía y por ende tenía que terminar en el reino de los cielos al arrepentirse. Pero está, les digo, la otra realidad de que Cristo vino a reinar y no lo dejaron reinar. Vino a reinar y su pueblo lo rechazó. Entonces Cristo dijo allá en Juan capítulo 10, cuando lo rechazaron, dijo: también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Voy a traer esas ovejas. Y esas ovejas éramos tú y yo, el otro rebaño. Dijo: ya que no me reciben los israelitas, los voy a dejar, voy a irme. Tenga cuidado porque por ahí anda un grupo que dice que nosotros tomamos el lugar de los judíos. Momentáneamente Dios está tratando con nosotros, pero no somos el reemplazo de Israel. Tome en cuenta esto, porque hay muchos que ya desechan a Israel y piensan que porque nosotros somos ahorita con los que está tratando el Señor, entonces ya Israel fue desechado y nosotros ya estamos en su lugar. No, estamos en este tiempo en los planes de Dios, estamos en las manos de Dios. Cuando el Señor termine el trabajo con nosotros, entonces trabajará con ellos. Ahí es donde hablamos del reino literal de Cristo y lo que es el reino de Dios en el cual usted y yo ya estamos. Bueno, y el otro reino que predican en estos días, fíjese bien, tenga cuidado. Y se lo voy directamente al asunto. Tenga cuidado con muchos, no hablo de todos porque yo sé que hay profetas de Dios. Mientras que la iglesia esté aquí, tiene que haber profetas. Yo sé que hay apóstoles, mientras que la iglesia esté aquí. Pero ahorita le digo que habrá un 95% de apóstoles y profetas falsos. Son muy pocos los reales. Y ahorita hay un movimiento que es un nuevo mover apostólico y profético, los cuales creen que ellos son superapóstoles, superprofetas, los cuales están ajustando el orden espiritual. Y creen que ellos están ungidos, yo no sé de quién, creen que ellos están ungidos para tomar control de este mundo y poner de rodillas a este mundo. Se oye muy bonito porque toman ciertas escrituras, pero les están dando otra interpretación a las escrituras. Yo le estoy hablando de dos realidades. Una de ellas
el reino de Dios espiritual, el cual se introdujo con el Rey Cristo Jesús, que nació en Belén de Judea, y se establece el reino de Dios espiritual. Ahí es donde entramos usted y yo. Pero luego el reino literal, donde Cristo ha de reinar, porque no ha reinado todavía sobre el pueblo de Israel. Pero en medio, como le digo, hay otras personas que están arrastrando a multitudes, porque pues los hermanos, en este tiempo está escrito en la palabra de Dios que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo que en los últimos días vendría una enfermedad en la iglesia. ¿Cuál enfermedad, hermano? Una comezón de oídos. Hermano Rodríguez, entonces yo estoy bien porque no siento nada. Habrá un espíritu que mueva a los creyentes a escuchar aquí, a escuchar acá y a escuchar allá, sin saber hacer diferencia entre lo que es bueno y malo y creer todo lo que escucha ahí. Viene una comezón de oír, dice, y no soportarán la sana doctrina y se volverán a las fábulas, dice así, a los cuentos, a los chistes y tanta cosa. Bueno, le voy a leer algo de lo que este nuevo movimiento está metiendo. Y le voy a leer, y este es un canto, que el día que yo lo escuché, dije, Dios mío, qué canto, qué maravilla, porque la tonada y la forma de interpretar la persona este canto era tremendo, pero algo maravilloso. Y yo dije, esto es para arrasar, ¿verdad? Donde quiera este material. Pero a medida que yo lo iba analizando, lo que decía ese canto, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a darme cuenta del gran peligro en que estamos. Así dice este canto de este nuevo movimiento apostólico y profético. Le digo esto para que se dé cuenta que en medio de todos los movimientos que llevan mucha fuerza en estos días, se mueve esto. El canto se llama Estableciendo el Reino. Estableciendo el Reino. Y dice así, la persona que lo compuso: hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Fíjese bien. Posiblemente cuando usted lo escuche y se dé cuenta de el énfasis y el tipo de tonada, usted dice, qué maravilla. Pero oiga, hoy vengo a establecer el reino de Cristo. El yo vengo a establecer el reino de Cristo. El yo, el grupo, el movimiento profético y apostólico, ese es el grupo. Yo vengo a establecer el reino de Cristo. La Biblia me dice a mí en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso lo dijo Pablo. Y Pablo dijo, el tremendo apóstol Pablo, que para mí no ha habido otro apóstol, ni siquiera de los 12, que se manifieste la obra de Dios a través de él como el apóstol Pablo. Y él mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, Saulo de Tarso, a la cruz. Y ya no vivo yo. Eso es maravilloso. Ya no vivo yo. Ya no cuento yo. Mas vive Cristo en mí. Pablo es el único que pudo decir, en mi vida Cristo sí es Señor. Porque muchos nosotros somos los señores y a Cristo cuando lo necesitamos por alguna emergencia, ahí lo llamamos. Pero ahí dice este canto, vengo a establecer, fíjese bien, vengo a establecer el reino de Cristo. Vengo yo o los apóstoles, los profetas, venimos a establecer el reino de Cristo. Y la pregunta está, o vienen ellos, porque este tiempo, según tengo entendido por la palabra de Dios, es el tiempo del Espíritu en la iglesia.
Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a tomar el control de la iglesia. Y la iglesia no se puede mover ni un milímetro si no es movida por el Espíritu Santo. Y si la iglesia, sea cual sea, se mueve un milímetro sin la dirección del Espíritu Santo, sea maldita, sea anatema. Se oye feo, pero Pablo lo dijo. Pablo dijo: si yo mismo vengo y les traigo otro evangelio, sea maldito. Y si baja un ángel del cielo y dice que trae un mensaje y es mensaje diferente, sea maldito. Esto es serio, hermanos. Póngase a pensar. Si decimos vengo a establecer el reino de Cristo, tendríamos que decir: Cristo en mí está estableciendo el reino de Cristo. El Espíritu Santo en mí está estableciendo el reino de Cristo. El Espíritu Santo en la iglesia está estableciendo el reino de Cristo. Ahí es donde a veces nos comemos lo que nos den y no analizamos, porque se oye bonito. Usted va a ver en el canal que tenemos aquí en Los Ángeles. Esta mañana veía unos hermanos por allá en México, a la orilla de un sembradío de milpa, con la ropita del campo, pero sus instrumentos bien puestos ahí, y cantando como si estuvieran en un lugar muy grande. Y esos yo los saco de ahí y digo: este me gusta. Pero ese está solo y está en la cocina. ¿Qué me importa que esté en la cocina? Le está poniendo todo el corazón a su canto. Lo traigo y lo meto ahí. ¿Para qué quiero a alguien tan profesional cuando no está presentando el verdadero mensaje? Ojalá que me entiendan. Dale un aplauso al Señor. Este canto dice: hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Declaro que esta ciudad le pertenece a Él. Yo declaro que esta ciudad le pertenece a Él. Vengo a establecer el reino de Cristo. Se oye bonito, pero yo declaro que esta ciudad le pertenece a Él. Yo lo declaro. Bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde está? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿O Cristo no tiene poder? Si venció a Satanás, no tiene el poder para poner al mundo de rodillas. Si Cristo quisiera, porque es Dios manifestado en carne, si Cristo quisiera, pone a este mundo de rodillas y los hace que se conviertan a Él. Pero como te digo, el Evangelio, le doy gracias a Dios porque el Evangelio no te obliga. Yo no estoy aquí porque me obligaron o porque me amenazaron o porque me dieron dinero. No, Señor. Yo estoy aquí porque era un vil pecador, porque no tenía paz en mi alma. Y un día el Señor se me manifestó y me dio la paz en mi alma. Y yo sentí que había muchas gentes como yo estaba. Y le dije: Señor, permíteme en tu misericordia ir y darles la medicina que me sanó a mí. Ojalá que me entiendas. Pero no me mueve otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha, y esto lo vas a escuchar por donde quiera. Y no me extraña lo que suceda más tarde o mañana. Es un evangelio violento. Un día hablé de esto y al siguiente día tenía una pick-up ahí enfrente. Yo no sé quién estuvo en esos días. Alguien se paró ahí enfrente con una pick-up y altoparlantes y ya estaban hablando un montón de cosas fuera de orden ahí. Porque no le tienen miedo a nada. Pero esa no es la forma, ¿verdad? Porque estamos avergonzando al Evangelio de Cristo. Es como aquel que salió de la iglesia católica un día y otro día se convierte al Evangelio y se llena de celo y va a la iglesia católica y les grita muchas cosas. Ese no es Evangelio. Cristo no lo hizo así. Él predicó a la gente que se acercara a Dios, pero nunca maltrató a nadie, nunca forzó a nadie, siempre los dejó elegir. Ojalá que me entienda. Mire lo que dice este canto: hoy vengo a establecer el reino de Cristo.
Declaro que esta ciudad le pertenece a Él. Yo vengo a establecer el reino de Cristo. Yo declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Fíjese, he venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Yo vengo a establecer. Y yo digo, bueno, ¿dónde está Cristo? No aparece en el canto. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? No aparece. ¿Y por qué? Porque no lo necesitan. Pues ellos son los superpoderosos. Deje que apriete el Señor. Deje que el Señor le dé a la lagartija ahí que mueva la cola. Y verá. ¿Cuántos se van a lamentar porque interpretaron mal la palabra de Dios? Y qué lástima que muchos cristianos sean arrastrados también y que al rato anden con esas cosas. Porque eso Satanás lo usa para tocarnos las fibras del egoísmo. Usted va a ver, le voy a conseguir videos de muchas iglesias donde el pastor tiene un tema como este, de establecer el reino de Dios, y viene vestido de general. Viene vestido con un traje de general, con todas sus insignias ahí, y les dice a todos los miembros que vengan de soldados. Y vienen todos de soldados. Todos. Eso lo va a ver por ahí en la televisión. Todos. Para ilustrar el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que le estamos metiendo a la gente el mensaje a los sentimientos, a las emociones. Y hermanos, déjenme decirle, la iglesia no va a ir por emociones, porque a poco va a llegar el día que nos tengamos que enfrentar a la misma muerte, y ahí hay que responder como cristianos todavía. Ojalá que me entienda. No podemos irnos por las emociones. En estos días está habiendo retiros o encuentros, como les llaman algunos, y en ese retiro todo parece normal, pero tienen una cruz ahí. Y hacen a las personas que escriban todos sus pecados. Y vienen y los clavan en la cruz y sacan la escritura. Allá donde el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que hay un acta contraria a nosotros que fue clavada en la cruz. Y ahí ponen aquellos pecados, y luego esa cruz trae abajo manchas de sangre. Sangre, posiblemente matan un animal, pero sangre, y le ponen abajo. Claro, si te estamos hablando del sacrificio de Cristo y tú estás viendo la cruz, te imaginas el sacrificio, y si ves la sangre ahí, te empiezas a emocionar. Y si al rato te hacemos la invitación y le ponemos énfasis, al rato pasas llorando, y puedes tener hasta unas tremendas experiencias por el lado de tus emociones, por el lado de tus sentimientos. Aquí no se trata de vivir de ese tipo de emociones. Aquí se trata de tener una experiencia con el poder de Dios, con el mismo Dios vivo y verdadero, para que así tengas tú una relación íntima con Dios. Fíjate bien, cuando tengas tiempo, lee la primera carta a los Corintios capítulo 2. Y el apóstol Pablo dice, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras persuasivas, no vine a persuadirlos, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, porque no quería que el fundamento de ustedes estuviera en palabras de hombre. Les vine a hablar de Cristo crucificado para que su fundamento estuviera en el poder de Dios. Esta tiene que ser una experiencia gloriosa con el Dios Todopoderoso, no por emocionalismos. Este canto dice, hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Declaro que esta ciudad le pertenece a Él. Yo declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Y sigue, y dice, hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos. Vengo a declarar
que se abren los cerrojos. Y aquel que está cautivo recibe la libertad. ¿Recibe la libertad de quién? ¿De Dios o de Cristo, del Espíritu Santo? No, la recibe del que está hablando. He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes. Qué tremendo, ¿eh? He venido yo a establecer a Cristo como Rey de Reyes. He venido yo y me meto a la ciudad y pongo mi autoridad y les digo, reciban a Cristo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se oye bonito, pero perdónenme, Cristo no necesita madrinas. Fíjense bien, Cristo está vivo. El Cristo que yo predico no está en la tumba. El Cristo que yo predico no está en la cruz. El Cristo que yo predico está en gloria y está en su corazón y va con usted a donde quiera que vaya, y cualquier cosa que haga usted no la hace usted, la hace Cristo en usted. Pero hay veces que en estos cantos o en estas enseñanzas se saca a Cristo, se saca al Espíritu Santo y la gente se come lo que le den. Perdóneme, me voy a meter en muchos problemas. Pero pues de mundano andaba en muchos problemas. Como en 4 o 5 veces me salvé que no me mataran. Y yo digo, y luego que vaya a morir acá asustado escondiéndome en el Señor. No, hombre. Dice aquí, y le entregamos, dice, he venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes y le entregamos el dominio de esta ciudad. Nosotros, los profetas modernos, los apóstoles modernos, entramos, tomamos control de todo, ponemos en orden y le decimos, ahora sí, Cristo, puedes entrar. Como si Cristo estuviera detrás de una cerca de piedra, ya esperando, todo nervioso a que le abran los grandes profetas. No, Señor, si Cristo, hermano, según dice allá en Hebreos 2:14, que Cristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al mismo diablo. No me diga usted que el Señor está esperando que nosotros le preparemos el terreno. No, todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser Cristo en la iglesia o el Espíritu en la iglesia, y lo que no se haga así no es de Dios y Dios jamás lo va a recibir, ni Dios va a aceptar nada de eso. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Dice aquí este canto, entre muchas otras cosas, hoy vengo a decretar un tiempo nuevo. Ándele pues, donde se rompen las cadenas que oprimen a la ciudad. Yo vengo a decretar un tiempo nuevo. Yo les traigo la novedad. Vengo a decretar un tiempo nuevo donde se rompen las cadenas que oprimen a la ciudad. He venido a decretar que el hombre fuerte es atado y le entregamos a Cristo toda autoridad. Qué precioso se oye. Hermanos que predican la palabra de Dios aquí, cuando oren, no aten a Satanás, porque ustedes y yo no estamos para atar a Satanás. Usted no puede atar a Satanás. Va a llegar el momento que se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 20, que Satanás va a ser atado, pero dice un ángel poderoso de Dios tomará autoridad. No habla de atarlo literalmente ni de cadenas literales, sino un ángel con autoridad de Dios y lo va a someter. Pero usted y yo no lo podemos atar. Es triste cuando nosotros estamos, y digo nosotros para que no se sientan mal, cuando nosotros estamos diciendo, Satanás, te ato en estos momentos, deja libre a la congregación, te ato. Y hermano, Satanás se ríe, porque al atarlo ya no habría maldad en el mundo, ya no habría asesinatos, ni violencia, ni nada, ¿verdad? Ya no habría tentaciones, ni nada. ¿Hasta cuándo? Pues ya lo atamos, hasta que digamos otra vez que está suelto, y como nunca decimos, declaramos que está atado. Y el diablo está riéndose y dice, este ignorante me está atando, ¿verdad? Me está atando, él suelto por donde quiera y nosotros creyendo que está atado. No, hermanos, tengamos cuidado. Hay que ser reales. Creo que ya me metí por otro lado, ya casi nadie dice amén. Gloria a Dios. Le voy a dejar por un momento eso y volvamos a Mateo capítulo 21, versículo 43.
Ahí lo tienen. Dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo vino al pueblo de Israel porque era primero el pueblo de Israel. Acuérdese, ya lo vamos a leer más adelante. Llegó un momento que Cristo dijo: y los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque los que estaban en primer lugar eran los israelitas. A ellos se les trajo el mensaje. El Señor nació dentro de ellos. La profecía, así lo había dicho, nació de una virgen hebrea. Nació dentro de ellos. A ellos les trajo la bendición, pero ellos la rechazaron. Ellos eran los labradores que Mateo, que era un judío de corazón, los está identificando como los labradores malvados. Israel como un labrador al que se le entregó la viña, se le rentó la viña, se le arrendó la viña y no supo dar buenos resultados, buenos frutos al dueño. Ahí, cuando usted tenga tiempo, antes de eso que acabamos de leer, la Biblia habla de un hombre muy rico que tenía una viña, ese es Dios, y arrendó su viña a unos labradores, a los judíos. Y dice, y llegó el tiempo que ese señor muy rico, dueño de la viña, mandó a sus siervos para ver si había fruto. Eran los profetas. Y más tarde dice, como no hubo fruto a un determinado tiempo, mandó mucho más siervos todavía, les mandó más y más profetas y no encontraron fruto. Y un día dice, les voy a enviar a mi hijo, quizá con él las cosas sean diferentes. Dice, y mandó a su hijo y no, dijeron vamos a matarlo, y lo mataron. Y ahí dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, esa viña ya no será arrendada a ustedes, ya no se les confiará la viña del Señor. Ahora se les va a arrendar, se les va a rentar a otros labradores que sí produzcan fruto. ¿Entiende usted eso, hermano? Los primeros labradores que describe la Biblia ahí como malvados son el pueblo de Israel. Y los otros labradores que hasta el día de hoy tenemos arrendada la viña, somos los que no somos judíos. A nosotros. Y yo por eso les digo a todos mis hermanos, desde hace 38 años que empecé a predicar, yo les digo, hermanos, abramos los ojos. Cristo dejó al pueblo de Israel momentáneamente y se vino a los gentiles. Pero piensa en esto, hermano. Hace 2000 años de eso. Ojalá que me entiendas. Hace 2000 años. Todo ese tiempo ha esperado el Señor para venir a checar que haya fruto de nosotros. Y va a volver, y va a venir. Y Él espera que nosotros sí demos fruto. Ojalá que me entiendas. Él sí espera encontrar fruto de nosotros. Y yo siempre me pongo a pensar, y cuando pienso en esto, tiemblo. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 largos años. Y Dios no ha venido a checar su viña. Y puede ser en cualquier momento. Y te va a subir a la balanza a ti, a la pesa, a la báscula. Y te va a checar.
Y me va a subir a mí también. Y no solamente como cristiano, me va a subir como predicador también. A mí me va a checar 2 veces, como cristiano y como predicador. Y yo digo, si han pasado 2000 años, ¿cuánto tarda en que el Señor de la viña venga para hacer cuentas con los otros labradores a quienes les arrendó la viña? Yo podría hacerle un estudio muy bonito y dejar pasar estos puntos importantes, pero le voy a dejar pasar lo mejor, lo que lo va a hacer a usted pensar, reaccionar, despertar si usted quiere. Porque el Señor, así como les pidió cuentas a los otros que terminó considerándolos labradores malvados, así nos va a hacer cuentas a usted y a mí. Porque Él espera, todavía, espera que nosotros sí le rindamos buenas cuentas. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿y qué tengo que hacer? Al menos toma en serio las cosas de Dios. Al menos preocúpate un poco más por la responsabilidad. ¿Acaso no tomamos responsabilidad en un trabajo por unos cuantos miserables dólares? ¿Acaso no llegamos a la misma hora que llegamos todos los días al trabajo? Porque si llegamos un poquito tarde nos quitan el trabajo y a ellos no les importa si comes o no comes, si tienes hijos o no tienes hijos, y respetamos, hermanos, aquello como si fuera algo santo. ¿Y por qué no tomamos las cosas de Dios con esa misma seriedad? Hermano Rodríguez, ¿qué me sabe? Yo no sé nada. Yo solo sé que nos descuidamos. Yo solo sé que en ocasiones no tomamos en serio. Es como un compromiso las cosas de Dios y no tenemos que servirle a Dios como un compromiso. Pregúntele a mis hijos que vienen todos los días conmigo cuando vengo a predicar. Ellos no le van a decir jamás, mi papá venía de mala gana, mi papá venía peleando con mi mamá. Ellos no le van a decir jamás eso. Porque para mí es sagrado, es especial, ese es mi trabajo, para eso me escogió el Señor. Yo tengo que traerle este mensaje y traérselo con todo el corazón, porque es mi responsabilidad para que usted también tenga una experiencia genuina. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Venga conmigo. Ya leímos que dice ahí que Dios les quitó el reino a los judíos, a los labradores malvados, y será dado a gente que produzca frutos de él. Eso somos tú y yo. Ven conmigo a Romanos capítulo 11. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Solamente hay 2 pueblos que cuentan delante de Dios: el pueblo israelita y el pueblo gentil que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Los demás no estarán para siempre ante Dios. Y quiero que ponga mucha atención, porque dice allá en Mateo que Dios iba a quitarles el reino a los israelitas y se lo iba a dar a otro pueblo. ¿Qué dice en Romanos capítulo 11, versículo 11? Digo pues, note aquí, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Note ahí,
Dice, por la transgresión, por la desobediencia de los israelitas, eso usó Dios para darle lugar a los gentiles. ¿Cuántas veces se hace referencia al judío, al israelita, y se hace referencia con ira, con rencor, con saña, con morbo, con burla, y hasta se ríen de los israelitas? Y cuando nosotros veamos que los israelitas rechazaron al Señor, tenemos que decir, gracias Dios. Porque aunque hubiéramos querido que ellos te recibieran, y que de ahí ellos, como el pueblo que tú escogiste, sirvieran de sacerdotes, porque así estaba escrito allá en el Antiguo Testamento, que ellos sirvieran de sacerdotes para atraernos a nosotros los gentiles a ti, pero ellos te rechazaron. Gracias, Señor, porque te rechazaron. Porque tú dices que el hecho que ellos te hayan rechazado fue el punto para que tú te volvieras a nosotros. Por eso, hermanos, una vez más, acuérdese de esto. Hace 2000 años que Dios tornó su mirada a nosotros, los que no somos israelitas. Hace 2000 años. Podría decirle, como dijo Cristo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero son 2000 años que el Señor ha estado diciendo, venid a mí. Está en estos momentos invitándonos. Un día de estos se va a levantar el Señor y va a decir, se acabó la oportunidad, ahora vengan porque voy a hacer juicio. Por eso yo les digo, hermanos, esta es la oportunidad de nuestra vida. Dice ahí, una vez más, Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, de ninguna manera. Permítame porque quiero leérselo en otra Biblia. Romanos 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. A todo esto, ahí donde usted está leyendo, ¿hay alguna identificación, algún letrero en letra negra ahí? ¿Qué dice? Oiga, ahí le hablan. Los gentiles, el gentilismo, las demás gentes, los no israelitas, los no judíos, la salvación a los gentiles. Piensen esto. Cuando yo me pongo a leer la Biblia en la madrugada, solo Dios y yo sabemos lo que pasa ahí. Yo de pronto voy a leer esta porción y con solo leer lo que dice arriba, ya me pongo a llorar. Le digo, Señor, no te olvidaste de nosotros. Tú escogiste a un pueblo, pero no te olvidaste de nosotros. Aquí dice la salvación a los gentiles. También yo tenía derecho. También yo fui escogido por ti. También te acordaste de mí. Dale un aplauso. Mira esto. Dice el verso 11 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo, es decir, no fueron desechados así para siempre. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser alcanzados y salvados por Dios. ¡Qué tremendo! Verso 12, vamos a ver qué dice el verso 12 en su Biblia. Dice así el verso 12. Esto está precioso, hermano. Y si su transgresión o la desobediencia de los judíos, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ahí me detengo. ¿Qué es la desobediencia del pueblo de Israel? ¿Qué viene a ser? ¿En qué viene terminando? Su transgresión
la transgresión, la desobediencia de los israelitas es la riqueza del mundo. Ellos desecharon y dijo el Señor: pues entonces esta gracia que tengo y ustedes no la quieren, ahí les va a los que no son judíos. Ahí les va. Se rompió la piñata espiritual y nos bañamos de muchos regalos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso la iglesia no tiene que estar triste por ahí. La iglesia no tiene que estar por ahí pensando: uy, no está el hermano Rodríguez. ¿Y para qué quieres a Rafael Rodríguez si Cristo está en ti? ¿Para qué quieres a Rafael Rodríguez? Rafael Rodríguez va a andar por allá haciendo otro trabajito, pero el Espíritu Santo está en ti. Bendito el nombre del Señor. Tienes la riqueza espiritual. La riqueza de Dios se derramó en ti desde el momento que los israelitas rechazaron. La gloria de Dios se derrama sobre el pueblo que no es israelita. Una vez más te digo, iglesia del cuerpo de Cristo, no pierdas el ánimo, no pierdas la visión, no caigas en el montón como han caído muchos. Tú no estás sola, tienes al Espíritu Santo en ti, tienes a Cristo en ti, estás rica espiritualmente, estás llena de la presencia de Dios. Aleluya. Hay veces que ando por allá y me llegan noticias que los hermanos están tristes, que están solos, que por qué no viene. Y yo digo: qué bárbaros. Tantos que son como para que se dieran calor y estuvieran bien llenos de la bendición, y yo acá solo para poder conseguir calorcito para mí, para mi familia, solito acá. Y todos allá, no hombre, al contrario, deberían de mandarme bendiciones a mí, diciendo: hermano Rodríguez, nos da pena cómo andará pobrecito por allá, porque nosotros aquí, no hombre, somos muchas brasas para producir calor. El Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, Él calienta uno y calienta otro, y al rato el fuego se enciende en grande manera. Gloria a Dios. Oiga, a todo esto, ¿qué hora es? ¿Y qué importa qué hora es, verdad? ¿Qué importa? No, yo le digo porque en todos lugares hay que checar la hora, a ver cómo vamos con la hora. Yo le digo, conocí a una esposa de un pastor que ella le encendía la luz al pastor y se la apagaba. Ya es hora. Y viendo la luz que encendía y se apagaba, y el pastor se despedía. Ah, qué obediente, obedecía más a la esposa que a Cristo. Gloria a Dios. Por eso le fue mal. Mira, hermano, dice aquí, verso 13: porque a vosotros hablo, gentiles. Ay, Señor, parece que conocía a los mexicanos el apóstol Pablo. Porque a ustedes les hablo, mexicanos. Porque a ustedes les hablo, guatemaltecos. Porque a ustedes les hablo, salvadoreños. Porque a ustedes les hablo, los que no son del linaje de Israel, los que no llevan sangre israelita por sus venas. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. ¡Qué tremendo! ¡Qué amor de Dios! Pero ¡qué hombres de Dios! Hace cerca de 2000 años el apóstol Pablo dijo estas cosas. Y a mí me hace llorar cada vez que las leo. Porque Pablo, que amaba a su nación, porque por lo que ellos vivían como judíos, andaba persiguiendo a los cristianos. Y algunos cristianos fueron muertos y él daba su voto para que los mataran. Y andaba persiguiendo a los hermanos por donde quiera, porque consideraba que había que limpiar de esa plaga todo el mundo. Pero llega un momento cuando Dios lo convierte y nos lo regala a nosotros. El apóstol Pablo fue más un regalo para nosotros que para su gente. Y ahí es donde yo digo, qué tremendo. El apóstol Pablo llegó a decir: yo podría entregarme como maldición si mi gente se salvara. ¿Cómo amaba a Dios? Y dice: a ustedes les hablo, gentiles. ¿Qué dice enseguida? A ustedes les hablo, gentiles,
¿Qué dice? Porque honro mi ministerio. El apóstol Pablo se nos fue regalado a los gentiles y él amaba tanto a los judíos que hubiera ido corriendo a llevarles el mensaje, aunque sea 1 hora cada semana o cada mes. Pero le dijo el Señor: vete a los gentiles, dedícate a ellos. Y hermanos, qué precioso es ver a un hombre de la talla del apóstol Pablo, que se nos regaló a nosotros. Verso 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. Oiga esto: soy apóstol, soy enviado a los gentiles. Verso 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Verso 15 habla de la exclusión, de haberlos hecho a un lado a los judíos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y mira lo que dice el verso 24, te habla a ti, hermano, me habla a mí. Verso 24, cambiamos del 15 al 24. 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales. Eso lo dejamos para otra ocasión. Les habla a los gentiles, a los que no eran judíos como tú y yo, y nos describe lo que sucedió. Y dice: tú eras una rama de un árbol silvestre que no daba ni sombra ni fruto. Yo no sé si han visto esos árboles. Allá por Chihuahua hay muchos. ¿Quién es de Chihuahua? ¿Usted es Chihuahua, hermano? Ah, bueno, él conoce por allá por Chihuahua, partes muy secas, con muchas piedras. Allá por Guerrero hay unas partes también donde, hermanos, los únicos árboles allá por Guerrero que alegran son unos árboles de color verde, el tronco. El tronco parece que lo pintaron de verde, es lo único alegre que ve, porque todo seco, feo allá. Pues hermano, hermana, dice que tú y yo éramos ramas de un árbol inservible. Y dice, cuando los judíos rechazaron, dice Dios: haz de cuenta que yo vine y ellos, estando injertados en el árbol que es Dios, vine y los arranqué. Y luego me acordé de ti, que estabas en la rama de aquel árbol que estaba para quemarse, y vine y te arranqué como rama, y vine y te puse con mucho cuidadito en el árbol, para que te corra la savia del olivo real, la savia de Dios, el Espíritu Santo en ti, para que puedas tener algo bueno. Solamente en Cristo, dice el corito, solamente en Él, solamente el Espíritu Santo en nosotros puede producir eso que conocemos como los frutos del Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Ahora venga a lo que dice el verso 25. Antes de empezar a leer el 25, ¿qué dice ahí? Restauración de Israel. La restauración de Israel. Pues que no habían sido desechados, que no habían sido apartados. Pero aquí dice, como que nos dice, ahora quiero que veas que vuelven otra vez a ser tomados en cuenta. La restauración de Israel. Mira, pon atención aquí. Esto está maravilloso. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí está el secreto, note esto: que ha acontecido a Israel, es decir, que le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, que de pronto no quisieron nada con Dios, pero momentáneamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¡Qué tremendo! Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Piensa en esto, hermano, piensa en esto, hermana, y ojalá que el Señor no te deje dormir.
Porque puede entrar en este momento el último que Dios vaya a dejar entrar de los gentiles. Piensa, ¿no crees que Dios ya esté pensando en cerrar la puerta? Te voy a dar una clave. Piensa. Allá en Génesis capítulo 6, no lo abras, después lo lees. Dice que comenzaron los hombres a corromperse de tal manera que ya solamente se guiaban por los deseos de su corazón. Y ahí Dios decidió ponerle fin al mundo de aquel entonces. Porque la maldad creció tanto que dijo Dios, si no paro esto aquí, hasta los poquitos con los que voy a empezar nuevamente se van a perder. Y la Biblia dice que solamente 8 personas empezaron el otro mundo. Y hermano, hermana, la maldad ha crecido mucho, pero mucho. Ya por donde quiera inseguridad, por donde quiera violencia, por donde quiera violaciones a los derechos del ser humano. Ya la situación está bien crítica. ¿No será que en cualquier momento se va cerrando la puerta poco a poco? Ya de esas veces que están las puertas con bastante espacio y va entrando mucha gente y poco a poco la misma situación que vive el mundo, la misma preocupación que tengamos o no tengamos de Dios, es la que está poco a poco cerrando la puerta. Y donde entraban 20 o 30 en una entrada así, poco a poco se va limitando a 15, a 10, al rato a 3, a 4, y va a entrar el último ajustado. Y se cerró la puerta. Está tremendo el asunto. Ponte a pensar. ¿Cuándo va a entrar el último de los gentiles? Porque dice ahí, les voy a revelar un misterio. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí se parará el reloj. Ahí parará el reloj y empezará a caminar el reloj de los judíos nuevamente. Ahorita estamos entrando al reino espiritual. Llegado el momento, se para nuestro reloj y dice Cristo, ahora sí, ustedes van a empezar a creer en mí. Lo voy a hacer como en las novelas, si no se pierde esta noche, le voy a dar la continuación de esto. Porque Cristo dijo a uno de los sacerdotes judíos, de aquí en adelante les dijo, vuestra casa, ellos se enfatizaban mucho en la casa de Dios, vuestra casa se quedará desierta y no me volverán a ver. Es decir, no volverán a tomarme en cuenta, no me volverán a reconocer hasta el día que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando Cristo levante a la iglesia, la Biblia dice, y me mirarán los que me traspasaron. Lo descubrirán y ahí comenzará Dios a tratar con ellos. Pero para ti, para mí, se acabó la oportunidad. Ya no vamos a tener que predicar, hermanito. Él es un misionero de allá de Chihuahua, por anda en las montañas de la Sierra Madre. Ese día que diga el Señor, hasta este último, ya. ¿Cuál es su nombre, hermano? Hans. ¿Ese es un apellido alemán? Sí, ¿verdad? Amén. Cuando entre el último, va a decir Hans, se acabó ya la fatiga. Terminaste. Entró el último gentil, ya se acabó para ustedes el trabajo, la fatiga,
el estar aguantando las pruebas. Ya se acabó, pero también se acabó la oportunidad. Y ay de mí si el Señor no me encuentra haciendo lo que un día me mandó a hacer, porque se me habrá acabado la oportunidad eternamente. Ay de ti, hermano, si no tomas en serio las cosas de Dios y te consagras a Él y te mantienes buscando más y más de Dios. Dios no quiere tu perfección, para eso está Él, para irte perfeccionando poco a poco. Pero quiere tu voluntad, quiere tu disposición, quiere que en este día tengamos esa comunión con Dios, alegre, libre, y que le busquemos de todo nuestro corazón. Llévate esto en tu corazón y no se te olvide. Dice el apóstol Pablo: he aquí, les voy a revelar un misterio. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a tratar nuevamente con Israel. Y que eso se quede claro. Un día de estos se va a cerrar la puerta. Allá cuando el diluvio, Dios es maravilloso. A los tantos días del mes, a tal día, a tal mes, a tal año, Dios abrió las compuertas de los cielos, Dios abrió las fuentes del abismo y se ahogaron todos los que no tomaron en serio las cosas de Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie.